Saludos amigos, bienvenidos a una entrega más de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Recientemente Albert Pujols salió del equipo de los Serafines de Anaheim, se fue a los Dodgers y eso nos hizo pensar en jugadores superestrella, en la mayoría de los casos miembros del Salón de la Fama, que terminaron sus carreras jugando con equipos que no fueron sus originales o aquellos donde disfrutaron de la mejor época de su carrera. Y hoy vamos a recordar algunos de esos nombres. Vamos a comenzar con algunos jugadores de ofensiva y la lista es larga. Lo que vamos a hacer hoy es solamente poner algunos ejemplos. Está el caso de Hank Aaron, el hombre que por años tuvo el récord de cuadrangulares de las grandes ligas con 755. Aaron jugó prácticamente toda su carrera, con excepción de los últimos 2 años, con la franquicia de los Bravos. Y lo digo así porque durante su carrera los Bravos jugaron en Milwaukee hasta finales de la década de los 60 y luego se mudaron a Atlanta, donde él estuvo hasta 1974 inclusive, año en el que quebró la marca de Babe Ruth y terminó con 733 cuadrangulares. Ya en ese momento Aaron estaba en las postrimerías de su carrera, había cumplido 40 años, había bajado su producción de 40 cuadrangulares en 1973 a 20 en 1974 y se le hacía difícil jugar defensa por la edad. Le convenía más un escenario de la Liga Americana y se encontró con un hombre que en realidad tenía un equipo en la misma ciudad donde él había tenido sus mejores años, pero que era una franquicia en ese momento de la Liga Americana. Y me refiero a Bud Selig, que era el dueño de los Cerveceros de Milwaukee. Selig había crecido en Milwaukee, era un gran admirador de Aaron en sus años con los Bravos y decidió llevarlo al equipo, que además necesitaba una atracción de taquilla. Y así el gran Henry Aaron terminó jugando sus últimos 2 años, 1975 y 76, con los Cerveceros de Milwaukee, aunque la organización con la que siempre fue vinculado fue la de los Bravos. Otro muy buen ejemplo es Babe Ruth, y lo hemos mencionado en videos anteriores. Sabemos la famosa historia de cómo Ruth inició su carrera de grandes ligas con los Medias Rojas de Boston, y luego sus servicios fueron vendidos por el entonces dueño de los Medias Rojas, Harry Frazee, al equipo de los Yankees. Y allí tuvo su gran carrera, esos años que lo convirtieron en el símbolo del béisbol. Sin embargo, ya en el primer lustro de la década de los 30, las facultades de Ruth comenzaban a verse resquebrajadas, sobre todo considerando la poca atención que le ponía a su preparación física. Jugó la temporada de 1934, pegó 22 cuadrangulares, que para la época era una muy buena cifra, pero no para los estándares de Babe Ruth. Y ese año los dueños de los Yankees estuvieron tratando de convencerlo de que se retirara y se convirtiera en el dirigente de la principal sucursal de los Yankees en Newark, el equipo AAA. Pero Ruth quería pasar de jugador a manager del equipo de los Yankees. Ese desacuerdo es lo que provoca que después de la temporada de 1934, los Bravos de Boston, equipo que necesitaba también una atracción de taquilla, lo adquiriera, cuando ya Ruth y el mundo del béisbol sabían que su carrera terminaba. Bueno, en 1935 participó, vamos a decir que brevemente, con los Bravos, tuvo un promedio de 181 con 6 cuadrangulares en apenas 28 partidos y por la baja producción terminó retirándose. Otro ejemplo de un grande que no terminó donde quizás debió terminar fue Willie Mays. Mays comenzó su carrera con los Gigantes cuando la franquicia estaba en Nueva York. Fue la gran figura del equipo durante más de 20 años, incluyendo a partir de 1957 cuando se mudaron a San Francisco. Y ya a principios de los 70 sus facultades comenzaban a verse afectadas. No tenía la misma velocidad, ni las mismas cualidades defensivas, ni tampoco podía ser un jugador tan productivo a la ofensiva. El resultado es que durante la temporada de 1972, Mays tuvo un encontronazo con el dirigente del momento de los Gigantes, Charlie Fox, y terminó siendo negociado a los Mets de Nueva York, equipo que inclusive en aquel momento le aseguró un contrato de 10 años post-retiro que le pagaría a Mays $50,000 durante esos 10 años. Jugó parte de la temporada de 1972 y la de 1973 con los Mets, con números discretos, vamos a decir, mediocres. Ya en septiembre de 1973 anunció que esa era su última temporada. Eventualmente participó en la Serie Mundial que los Mets
perdieron de los Atléticos de Oakland y ahí terminó la carrera del que muchos llaman el jugador más completo de todos los tiempos. Otro jugador de ofensiva que yo creo que es interesante mencionar es Rickey Henderson. Si vamos a pensar en Henderson, en realidad lo vamos a asociar primero con los Atléticos de Oakland, franquicia con la que estuvo en 4 ocasiones y donde definitivamente tuvo sus mejores momentos. Si usted no lo recuerda con los Atléticos, quizás sea con los Yankees o con el equipo de los Azulejos de Toronto, porque fue parte de su equipo campeón de 1993. Pero nunca uno asocia a Rickey Henderson con los Dodgers. Sin embargo, ese fue su último equipo. Resulta que en sus últimos años Henderson quería mantenerse activo, estuvo en múltiples conjuntos, Mets, Padres de San Diego y otros, y finalmente terminó con los Dodgers, retirándose como el mejor bateador abridor en la historia del béisbol, líder de todos los tiempos en bases robadas, carreras anotadas y cuadrangulares por un bateador abridor. Sin entrar en muchos detalles, les recuerdo 2 casos más de jugadores de ofensiva. Joe Morgan, pieza clave de la gran maquinaria roja, el equipo de Cincinnati, siempre lo recordamos por su presencia con ese conjunto, terminó finalmente jugando con los Atléticos de Oakland. Y el caso de Wade Boggs, que ganó 5 títulos de bateo con los Medias Rojas de Boston, un campeonato con los Yankees en 1996, pero terminó jugando con la franquicia en ese momento de expansión de su ciudad natal, los entonces Devil Rays de Tampa Bay. Hablemos de algunos lanzadores ahora y vamos a comenzar con un dominicano, Juan Marichal. Don Juan obtuvo 238 de sus 243 victorias con el equipo de toda su vida, los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, a principios de los 70, persistentes problemas en su espalda comenzaron a afectar su rendimiento. Y después de la temporada del 1973, su contrato fue vendido a los Medias Rojas de Boston. Ahí lanzó una temporada, ganó 5 partidos, firmó con los Dodgers de Los Ángeles y luego de una brevísima actuación con los Dodgers en 1975, anunció su retiro del béisbol. Pero claro, la franquicia con la que recordamos a Don Juan, los Gigantes de San Francisco. Otro caso interesante es el de Steve Carlton, que fue uno de esos hombres que se aferró hasta última hora su carrera de Grandes Ligas. El hombre no quería retirarse, a pesar de que ya estaba claro que no era ni remotamente el lanzador que vimos en su apogeo. Carlton comenzó con los Cardenales de San Luis, pero el equipo donde hizo una carrera de Salón de la Fama y donde los recordamos fue los Phillies de Filadelfia. En un periodo de 11 años con los Phillies, Carlton ganó 4 premios Cy Young, un campeonato en 1980 y acumuló una gran parte de sus excelentes números de Grandes Ligas, que incluyen más de 300 victorias y 4.136 ponches. Sin embargo, entre 1986, cuando fue dado de baja por los Phillies, y 1988, se mantuvo activo lanzando con los Gigantes de San Francisco, los Mellizos de Minnesota, los Medias Blancas de Chicago, los Indios de Cleveland, terminando con Minnesota. Ese fue su último equipo. Y es difícil como recordar a Carlton con esos conjuntos, siempre los recordaremos con los Phillies. Otro ejemplo es el de Randy Johnson. Si pensamos en Johnson, bueno, lo vemos con Seattle o lo vemos con Arizona, donde tuvo sus mejores temporadas. El lanzador zurdo que ganó 303 partidos y ponchó 4.875 bateadores. Sin embargo, la última temporada de Johnson, donde ganó su partido 300, fue en 2009 con los Gigantes de San Francisco. Otro ejemplo de un trotamundos es Gaylord Perry, que fue un hombre que ganó más de 300 partidos y ponchó más de 3.500 bateadores durante una carrera de 22 años en Grandes Ligas. Sus mejores momentos con los Gigantes de San Francisco y los Indios de Cleveland. Ganó premios Cy Young en ambas ligas, el último de ellos con los Padres de San Diego. Pero al final de su carrera, Perry siguió lanzando a pesar de que ya no era el mismo, y lo hizo con equipos como Marineros de Seattle y los Reales de Kansas City, y fue finalmente con los Reales, con el equipo que se retiró en 1983. También está el caso de Warren Spahn, zurdo ganador de 363 partidos, lanzador buque insignia de los Bravos de Milwaukee, que terminó lanzando con Mets y Gigantes de San Francisco en su última temporada en 1965. Voy a terminar con unos casos interesantes de lanzadores que iniciaron con un equipo, se fueron a otro u otros, ahí comenzaron a mermar sus facultades y recibieron oportunidad de terminar donde comenzaron.
y hay varios casos de ese equipo. Le ocurrió a Don Sutton, que fue un lanzador muy importante de los Dodgers de Los Ángeles entre 1966 y 1980. Después de ahí estuvo en Houston, Milwaukee, el equipo de los Angelinos de California. Y en 1988, no mucha gente recuerda que volvió a los Dodgers, perdió 6 de 9 decisiones y se retiró con ese uniforme, el mismo con que había iniciado su carrera. Lo mismo le pasó a Phil Niekro, que comenzó con los Bravos de Atlanta, después lanzó con los Yankees, Cleveland y otros conjuntos, y se retiró lanzando un único partido con los Bravos. Otro lanzador de esa organización que también regresó para retirarse fue Tom Glavine, que ustedes recordarán, ganó más de 300 juegos en Grandes Ligas, principalmente con los Bravos, pero también estuvo con los Mets y finalmente terminó con el equipo de Atlanta. Y otro ejemplo de ese tipo es Ferguson Jenkins, que comenzó con los Cachorros y terminó con los Cachorros, y en medio de esas 2 estadías lanzó para los Vigilantes de Texas y los Medias Rojas de Boston. Así que esos son algunos ejemplos de jugadores estrellas de todos los tiempos, miembros del Salón de la Fama, que en la mayoría de los casos no terminaron con el uniforme donde tuvieron el mayor brillo a lo largo de su carrera. Espero que hayan disfrutado esta edición de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Ya nos juntaremos en una próxima ocasión, amigos.